O sea que sí, yo creo que sí, que está grabando. Ahora sí, gracias Juan. Entonces, sí, Nada, empecé. Yo mientras tanto voy conduciendo. genial. ¿Qué tal, Doris? ¿Cómo estás? Dolly. Dolly, Ah, no es Dori. Doris es mi madre. Ah, muy bien. Sí. Dolly, bien, Juan. Gracias a Dios. Muy, muy bien. Qué bueno. Bueno, ¿y tú, Charo, qué tal? Ahí en España, en Ayamonte. Me encuentro con él. Bien, aquí, bien. Genial. Está, Sandra ha tenido un percance que se le ha reventado una rueda, ¿sabías o qué? ¿Qué es lo que le ha ocurrido? Ha pinchado una rueda y entonces dice que estaba llena de clavos y ha venido un señor, porque ella no tiene ni idea de cómo cambiarla. Bueno, yo tampoco, la verdad. Ha venido un señor amigo de ellos a cambiársela, ha tenido la amabilidad, entonces, bueno, parece ser que la otra estaba deshinchada, un percance todo, un poco, por eso está llegando a casa. Muy bien. ¿Qué tal se escucha? ¿A mí me escucháis bien o no? Yo sí. ¿Sí? Oh, bueno, es que tengo este micrófono, tiene más volumen, pero si le pongo más volumen se escucha peor. Pues no lo sé. Pero se escucha bien, Juan, no hace falta que le pongas más volumen. Está bien. Te escuchamos bien. Sí, genial. Bueno, ¿y qué pasa con Amparo? Todavía no han empezado las reuniones. Lo que pasa es que como tú, ella envió ayer un mensaje al WhatsApp. Nosotros pues tenemos un grupo y empezamos el martes, este martes de la otra semana. ¿Comenzamos el próximo martes? Sí, a Oh, la qué misma bueno. hora, 7 de la noche Colombia. No sé allá qué hora es. Bueno, pienso que serían medianoche aquí en Portugal y para vosotras la 1 de la mañana, ¿no? La 1, sí. Pero Exacto. pues yo estaba pensando como a Charo, pues a esa hora se le complica, bueno, lo que sea. Nosotros, tú, Charo, y bueno, los que se quieran, podemos hacer también otra reunión Muy bien, perfecto, sí. a esta hora que le queda pues fácil a Charo también. Muy Yo bien. encantada y agradecida, porque sí, la una a mí se me hace un poco agresivo. Si podéis hacer otra, yo feliz, ya lo sabéis. Genial. Sí, podemos continuar con este sistema y a los jueves reunirnos a una hora más propicia aquí en Europa. Es genial y la verdad es que hace, sí. Porque como igual, por ejemplo, las reuniones de los martes quedan grabadas, yo le envío siempre ese video a Charo. Entonces Charo pues está al día también como con los temas. Y el jueves o no sé, ya que quiera, puede ser un martes, un miércoles. Sí, muy bien. Sí, hace mucho, la verdad Ese es. contacto con Charo. Te vas un poco, Sandra. Claro, seguramente por el coche. Sí, se escucha muy mal. Yo a Sandra la escucho muy mal. ¿Te Porque falta mucho? entonces la señal se me va. ¿Te falta mucho para llegar a casa o no? Sí. Bueno. ¿Cómo van las cosas? Los ¿Perdón? estudios. ¿Qué tal todo? ¿Cómo van las cosas? Los estudios, Bueno, todo. pues un conflicto, una batalla, qué sé yo. Eh, Me gustó mucho volver a leer ayer Romanos 7.
después de aclarar, Romanos es muy importante para nosotros también, porque hay muchas cosas que pasan a la iglesia del cuerpo y es una doctrina que también es fundamental para nosotros. Entonces, no me deja de sorprender siempre cómo Pablo consigue definir muy bien este tal conflicto, esta tal batalla que tenemos. Es una cosa increíble. Yo creo que solo descansamos cuando nos vamos a la cama. Es decir, yo pienso que este conflicto que vemos en las dos naturalezas, cuando estamos descansando, cuando estamos tranquilos, como no hay nada que nos despiste las ideas, podemos centrarnos muy bien en el hombre interior. Es decir, podemos no tener las influencias que nos vienen por los 5 sentidos y vemos que es más sencillo. Entonces yo le digo, padre, esto sería maravilloso si mañana por la mañana tuviese esta lucidez de por la fe, solo por la fe, vivir en Cristo, porque es un descanso. Y dices, ¿por qué sucede? Bueno, pues tal vez porque no tenemos esas influencias, no viene nada a través de nuestros 5 sentidos que nos perturbe. Podemos recordar las escrituras muy fácilmente y distinguimos, esto es algo genial, que yo creo que ya lo tenemos muy claro. Hemos hecho una distinción muy buena dentro de nosotros de lo que es Cristo, el hombre nuevo, y la vieja creación, que tenemos que cargar con ella. Es una batalla, es como dice Pablo, o sea, miserable de mí, ¿quién me librará? Sabemos que sí, que hemos sido librados pero no, por eso dice el primer versículo de Romanos 8, no hay ninguna condenación. Y además Bullinger decía eso mismo, ¿no? Si no tenemos este conflicto es una mala señal. ¿Por qué? Porque se nota que vivimos muy bien en el mundo, no hay conflicto y no vemos el nuevo hombre. Y es cierto, es lo que el Padre dice, si soportamos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero cuando detectamos este conflicto no nos debe preocupar, no nos debe, todo lo contrario, esto se vuelve el testimonio de Dios, que ciertamente se padece, o sea, padecemos. No funciona como nosotros pensábamos. A medida que Cristo se formase en nosotros, pues mucha más vida en abundancia iríamos a tener. No, precisamente este artículo que acabo de enviar de la felicidad, que es lo que el hombre procura, lo puede procurar en el dinero, lo puede procurar en una posición social, lo puede procurar, otros no, otros encuentran alegría en la familia, en sus trabajos o en cualquier otro asunto de vida, pero toda esa procura, toda esa diligente búsqueda se resume a este mundo. Y este mundo, como decía el Eclesiastés, Salomón, fue la tarea que le dio Dios, escudriñar todo lo que se hace debajo del sol, y está muy claro, es todo vanidad de vanidades, pero todo es vanidad de vanidades. El apóstol Pablo también
hace una distinción del mundo y nuestro Señor Jesucristo dice que aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Por tanto, esta sensación de que somos peregrinos, de que somos extranjeros, es algo muy constante en nosotros, es algo que nos desgasta. Y es como dice la palabra, eso es algo normal, por eso me gusta leer Romanos 7. Él mismo dice, o sea, fíjate, yo me propongo hacer la palabra, me propongo mantener por la fe a Cristo en mí, dándome por muerto. Pero el querer está en mí, pero no el hacerlo. Él propio dice, yo mismo, con el hombre interior, que es este Cristo que cada vez se distingue mejor, sirvo a la ley de Dios, pero con mi mente al pecado. O sea, entonces estaba pensando, madre mía, esto del pecado es mucho más profundo de lo que pensamos y me vino al pensamiento que es como una camisa de seda, una camisa blanca, preciosa, que te la pones y reluce pero no tarda mucho tiempo en que comiencen a caer manchas en esa espléndida ropa que tienes, ¿no? Y la mancha es en el contacto con el mundo siempre se va engrandeciendo y además, o sea, se empapa la ropa que tú tienes. De ahí que sea imposible para el hombre verse libre de esta mancha. Todo esto os lo digo porque tenemos que tener una buena conciencia delante de Dios. Y muchas veces cuando pasamos por ese valle de lágrimas, el conflicto, no ya con las circunstancias, sino con nosotros interiormente, pues tenemos que ver en eso lo que dice nuestro Padre, ¿no? Soportar conmigo, es decir, y es cierto, esa es la única vía que tenemos, ¿no? O sea, descubrimos además, como dice, cuando el hombre cayó, le dijo, con dolor comerás todos los días de tu vida. De manera que no podemos huir del dolor. Ahora, en mis clases de español del Instituto Cervantes, que me manda mucho material muy bueno, me envió el último y lo he estado tratando con algunos alumnos míos, que se llama el síndrome de Grinch. Algunos de mis alumnos ya lo habían oído. Grinch es un personaje de una persona que inventó el muñeco, que se llama Grinch, y está siempre malhumorado, está siempre quejándose. Y el síndrome de Grinch dice que cada vez lo sufren más personas en las fiestas de la Navidad. Es curioso porque, sí, Charo, ¿tienes algún comentario? Las Navidades, lo entiendo. Yo también lo entiendo. Curiosamente, yo preguntaba a mis alumnos cuál es tu sensación, cuáles son tus emociones en la Navidad. La verdad es que casi todos respondían, ay, es un tiempo de felicidad y de amigos y de familiares. Pero a medida que iban leyendo el texto del síndrome de Grinch, también se identificaban. Yo cada vez escucho más a personas cuando llegan las Navidades, detesto las Navidades, detesto las compras, detesto el consumismo,
el tener que aparecer en tantos almuerzos y comidas. No tengo dinero para eso, pero si me niego, no puedo, me tengo que endeudar, hacer compras, hacer regalos para la gente. O sea, y bueno, y las personas que están solas, ¿no? Las personas que no tienen familiares, ve a los demás que se juntan y él propio se siente frustrado. Y ahí, después vimos que en todas las sociedades, y sobre todo en España, yo ahí creo que es en todas partes, pero en España más, hay una apariencia de felicidad que tenemos que tener con todo el mundo. Tenemos que manifestar alegría y que somos muy divertidos y que no se puede hacer de otra manera. Y esto es totalmente contrario a lo que dice nuestro Padre. Es un mundo muy oscuro. Es un mundo donde ciertamente tenemos que comer el pan con el sudor de nuestra frente. Es vanidad de vanidades. Todo es vanidad debajo del sol. Por tanto, por mucho que se procure esa felicidad y esa euforia de estado de ánimo, sea en las fiestas navideñas o fuera de las fiestas navideñas, no es cierto y debería enseñarse a los críos. Yo recuerdo que tengo este comentario con mis amigos muy repetido últimamente y les digo que para mí ha sido muy tarde cuando he aprendido que sentirte frustrado es natural y me hubiera gustado aprenderlo antes porque no tenía paz con Dios pensando que algo me faltaba. No, es que vivimos en un mundo muy oscuro y tenerlo bien presente no deja de ser un consuelo cuando estamos pasando por esos momentos. Y ciertamente nuestro Dios lo conoce y lo sabe. Y por eso se llama el Espíritu, el Consolador. O sea, necesitamos que Él nos coja como a niños chicos en sus brazos y nos diga, no te preocupes, yo te conozco perfectamente y eso son cosas normales y por eso te lo escribo. Esto es lo bueno, verlo escrito en su palabra, cómo conoce al género humano, cómo le dice, yo sé que tú desearías y tienes el querer de manifestar este Cristo dentro de ti, pero también sé que es el hombre viejo, pues una carga que hay que mantener, ciertamente se desgasta todos los días y también me recordaba. Ahora ya no, ahora vivimos en un sitio pues muy bonito en Santarém, pero cuando vinimos a Santarém vivíamos en una casa muy pequeñita y además a mí no me molestaban, pero a Teresa sí, tenía unos ratoncitos muy pequeñitos de campo, no son feos, además, en la finca donde trabajé muchos años había muchos, porque había el arroz y a mí no me molestaban mucho. Pero a Teresa le horrorizaba tener aquello en casa. Y entonces una vez le dije, oye, ponle un nombre, porque aparecía siempre. Y le pusimos Carlitos. Yo le dije, este es Carlitos. Lo que es cierto es que a Teresa le quitó un poco la fobia. Bueno, pues resulta un poco igual cuando nos vemos tristes o deprimidos o frustrados, darle un nombre, o sea, ya está aquí el chorizo del hombre viejo, es decir, es genial porque nuestro Dios dice que esto es algo natural, esto es por lo que decía que me sirvió de mucho consuelo, además después. Es lo que os digo, ¿no? Apagamos la luz, estamos medio dormidos
y pensamos, ahí ya no nos distrae nada, qué cosa más hermosa este Cristo, que es perfecto. Y ciertamente la única verdadera felicidad que hay está en las cosas de arriba. Y en esos momentos en que tenemos esa percepción muy clara, es ciertamente el Espíritu confirmándonos todo lo que nos aguarda, todo lo que está ahí para venir. Y todas las promesas de Dios, y no todas, casi todas, necesitan la resurrección. Es decir, que es natural que pasemos por este conflicto. Es muy natural. Yo, con este respecto, siempre pienso, ¿no?, que la felicidad es un estado de los 5 sentidos, y que la felicidad además es que realmente es algo complejo, o sea, depende de las circunstancias, complejo e inalcanzable, casi que me atrevería a decir, ¿no? Sin embargo, el gozo es diferente. El gozo sí que no depende de las circunstancias. Es cuando tú dices, Juan, que estás ya en off, en este duerme, sueña o duerme lo que sea, ¿no? Y entonces realmente es un fruto del espíritu. Ahí es cuando te gozas, y es una efervescencia, es un estado placentero que no tiene comparación con la felicidad en ningún aspecto. Es completamente opuesto, no sé si me atrevo a decir opuesto, pero vamos, muy distinto, muy distinto. Y la felicidad para mí es algo casi que inalcanzable, no sé, depende tanto de las circunstancias que de pronto es como muy fluctuante, ¿no? O sea, es como tan efímero, de pronto puedes estar arriba como de pronto puedes estar tan abajo. Entonces es lo que dice el miserable de mí, que miércoles está pasando. Eso es muy, no sé, de los 5 sentidos, ¿no? Muy del viejo hombre, quizá, no sé, es un sentimiento raro, ¿no? Por lo menos. Sí, sí, es cierto, es cierto. Son un montón de ideas que nos vienen del mundo, que son abstractas, no. Sin embargo, es eso, o sea, somos como llevados por la corriente, las modas, de que hay que tener buena cara, hay que manifestar que todo está bien en la vida, y no corresponde después con las escrituras, con todo lo que nos dicen. No, por eso dice, o sea, quitar los ojos de las cosas de la tierra. Bueno, qué bonito. Esto también lo sabían nuestros primeros padres, porque Adán y Eva le pusieron al segundo hijo Abel. Y Abel, que en hebreo es Ebel, con H, H-E-B-E-L, significa transitorio, pasajero. O sea, transitorio, pasajero. Y es exactamente todo lo que es la vanidad que hay debajo del sol. Todo es transitorio, todo es pasajero. De manera que procurar ese estado como algo en objetivo es como perseguir un espejismo, porque nuestro Dios eso no existe en absoluto, es un mundo oscuro y lo vemos, nos damos cuenta. Por eso dice, o sea, yo estoy convencido que en todo este proceso que va llevando Dios con nosotros, Él nos va sacando del mundo, o sea, se lo agradecemos muchísimo, y vamos viendo efectivamente todo su propósito desde el principio. Este trabajo que ahora acabé de la igualdad con Dios, de la semejanza, de la imagen. Es decir, Él ha tenido siempre un propósito, y cuando dice que todas las cosas nos ayudan a bien, es efectivamente todo en la creación, en qué cosa más hermosa haber comprendido que hay dos maneras
de conocer las cosas del Padre. Una es en la naturaleza. Es ciertamente que ahí se puede comprobar las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Hay que reconocer un autor por detrás. Pero hay cosas que en la naturaleza no podemos ver, que son los atributos internos de nuestro Padre. Por eso se tuvo que hacer carne y es en Cristo que lo vemos. De manera que es precioso. Estaba en este estudio a ver acerca de la idolatría, de cómo el hombre cambió la verdad por la mentira. Y la mentira es ciertamente las imágenes, las imaginaciones, porque imaginaciones también tiene que ver con imágenes, lo que nos imaginamos. Pero este artículo dice, el hombre precisa de imágenes. Por eso existen los tipos y las sombras. Lo que no estaba en el programa de Dios es que fuésemos cayendo en la servidumbre de las cosas que se ven. Esto es idolatría, es ponernos a adorar, a servir las cosas que se ven. Y pensamos, bueno, en pleno siglo XXI, que el hombre ha llegado tan lejos, que ha descubierto tantas cosas en la materia, cómo funciona, y es imposible que la gente ahora se vuelva a la idolatría, pero no es verdad. La idolatría ha sido siempre uniforme y casi universal en todos los tiempos. Y cualquier cosa que pongamos y sirvamos, y me estoy acordando sobre todo del dinero, ¿no? Cuantísima gente hay que ciertamente enfoca su vida para obtener más riquezas o más poder o más una posición social más elevada. No, la idolatría realmente tiene un peligro enorme, y es que es una muy astuta falsificación del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo es el mediador entre el hombre y Dios, y es la mejor imagen y semejanza que hay de lo que está por detrás de él, que es las características de nuestro Dios. Podemos aprender en las Escrituras, y por eso es que hay que escudriñar exactamente qué es lo que tiene por detrás. Y lo que tiene por detrás es al Padre, a Dios. Y Él se ha hecho el Hijo para que podamos comprenderlo. Entonces, cualquier cosa que pongamos antes que este Cristo, ciertamente es desviarnos de su capacidad mediadora. Y hay una cosa impresionante, es imposible que, siendo idólatras, poniendo cualquier cosa antes que nuestro Cristo, no revierta en nuestra tragedia. Es decir, esto está escrito en Romanos, cuando él dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y después dice, y por eso Dios los entregó y se depravaron, es decir, cambiaron el uso natural, se fueron depravando, es imposible ser idólatra y no revertir hacia ti toda esa corrupción. Y esto es muy hermoso porque ciertamente también es la obra del Espíritu que nos va quitando nuestra imaginación. Necesitamos imágenes, pero son las que Dios pone para darse a conocer en su Escritura. Es precioso, es verdad. ¿Por qué se vuelve tan fácilmente, como Pablo les dijo, no solo a los incultos o poco letrados, sino los atenienses, que eran considerados los hombres sabios de su época, eran los filósofos, eran el suprasumo del pensamiento en la altura, ¿no? Y estos eran los más idólatras.
Y de estos, San Agustín, que fue un padre de la Iglesia en el siglo IV, los acusaba y les acusaba de que efectivamente, y en este artículo lo he vuelto a leer, en la filosofía ellos llegaban a encontrar un ser supremo. Después le daban los nombres que ellos querían, ¿no? Algunos le llamaban la nada, el supremo la nada, es decir, como una vez que lo encontraban, una vez que llegaban a la conclusión de que tenía que haber un autor por detrás de todo lo que se veía en la naturaleza, ellos propios decían que era muy peligroso darle a conocer esto al pueblo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque este pueblo entonces se podría conectar directamente con este autor y ellos serían despreciados. Y esto es lo que está escrito en Romano. Ellos conocieron a Dios, conocieron que había un autor, porque Dios se lo dio a comprender, igual que se lo da a comprender a cualquiera que viene a este mundo y ve todo el proceso de la naturaleza. Ahí podemos ver ciertamente el eterno poder que Él tiene para sujetar todo, vivo como está. Aunque esté caído, todavía es un gran testimonio de sus cosas invisibles. Pero eso hay que escondérselo. Y entonces al pueblo se le dan imágenes, y por eso Pablo le dice, o sea, igual que algunos de vuestros filósofos han dicho, le dijeron que eran, yo creo que es en Hechos 17, hechura suya somos, o sea, generación suya somos. Y sabiendo esto, no podemos hacer o pensar que Dios sea semejante a piedras o a piedras preciosas o a nada de lo que el hombre puede hacer, ni imaginaciones del hombre. O sea, ciertamente cuando se reconoce a un ser de este calibre por detrás, lo que deberíamos es ser muy humildes para que Él nos enseñe todas las cosas. Es así mismo. Pero este es el gran peligro de la idolatría, que por supuesto que la tenemos hoy en día, ¿no? O sea, ¿quién tiene este oficio mediador de Cristo en su vida? O sea, si Él es realmente el mediador a través del único medio por el que podemos conocer al Padre, y miramos a nuestro alrededor, pues yo no veo a casi nadie. Es decir, es un remanente. Y otra vez se nos presenta el remanente en la Escritura. Ha sido siempre un remanente los que han llegado a tener la humildad suficiente y lógica. Es decir, es lógico que si es un Dios tan poderoso y tan... tú te rebajes al sitio que te corresponde, o sea, te quedes vacío delante de Él para que Él te enseñe, sabiendo que Él es el mediador con su sacrificio. Aunque no lo entiendas, ¿por qué tuvo que pasar por ese sacrificio? Eso es otra cosa que tenemos que tener luz para entenderlo. ¿Cómo es que no escogió otra vía, sino que se rebajó en la forma de un hombre? Siendo un hombre fue rebajándose hasta el siervo más bajo, y del siervo más bajo escoger la forma más perversa de muerte, que es la muerte de cruz. Era hecho para los criminales más bajos que había. Y todo eso dice que fue necesario para rellenarlo todo, atravesando los cielos y ocupando otra vez su trono. Y ciertamente en esa fuerza y en ese poderío absorbió la muerte y nos llevó con él a donde ciertamente vamos a acabar todos. Esto es increíble. Esto es maravilloso y ciertamente entender pues que no puede haber imágenes ningunas
que no sean las de la propia naturaleza para darnos a conocer al Padre. Esto es. De manera que es hermoso, ¿no? Y cuando lo vemos, pues sí. El precio, ¿no? La sangre, ni más ni menos, que lo limpió todo, ¿no? Es la línea roja que, no sé, pasar por ahí, entenderlo, no sé, introspección, ¿no? Que te desgarra, es que te desgarra, es que es cuando te deja de rodillas. La muerte de cruz, ¿no? Sí, otra cosa genial que ha ocurrido con todo esto es que en absoluto, o sea, es preciosa la obra que va llevando Cristo dentro de nosotros, pero que no entendemos nada. Es decir, es que me gusta mucho que hayamos aprendido que es siempre una pequeña luz la que tenemos, una pequeña luz como lo explicaba Charles Wells, decía que era como en tiempo de guerra, ¿no? Que no se permitía a los que vivían en Londres cuando estaban cayendo los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, no se les permitía tener luces encendidas. Cada uno tenía una pequeña linternita para que no se tropezasen sus pasos. Y ciertamente esto, aunque no lo entendamos, es lo único que tenemos, pero en esa pequeña luz se engrandece mucho nuestro Dios y humilla a los hombres. Es cierto. Sandra ha tenido problemas, sigue teniendo problemas, ¿no? Porque no se activa. Yo, Charo, no te escucho muy bien. Te escucho. A lo mejor Dolly, ¿tú escuchas bien a Charo? sí. El problema es mío. Es que Sí, Juan, de pronto tu internet se cae por raticos. Pero se escucha bien a Sharon, sí. el problema es mío, entonces, o sea que no. Bueno, y entre tanto, Ahí ya no escuché a Sharon, que no sé. No, lo último no le escuché, ¿qué decías? ¿Me escuchas a saltos tú, Dori? Ahí sí. Ahí sí. Sí, oyes. Juan, ¿escuchas? Me voy a quitar Vale. ¿Ahora? ¿Me oís bien ahí? te escucho mejor, sí. Esto, vale. A lo mejor estaba dando problemas, vale. Bueno, pero pienso que no, que es más, el problema es mío. Pero bueno, ¿qué habías dicho últimamente? A ver, vuelve a repetirlo, que yo no entendí nada. Lo de la sangre, ¿no? Ah, Hablé de la sangre, que decía que para mí la línea roja de la Biblia, o sea, lo hablamos de la redención, del precio de sangre para limpiar todo, para redimirnos, ¿no? Todo ese precio para mí me deja de rodillas, me postra, o sea, es que me desgarra, es desgarrador cuando lo interiorizas, cuando, no sé, es impresionante, para mí es lo que ahí ya te cautiva, ya está, para mí el sello ya está hecho. sí, siempre que veamos, exacto, ese es un tipo, siempre que veamos la sangre, se está siempre refiriendo a todo lo que ganó en el sacrificio, en su derramamiento. Y es precioso porque hay un versículo, bueno, hay muchos, pero tú has dicho antes la cuerda roja. ¿Has hablado de la cuerda roja? ¿Sabes la historia?
No se ve tan bien en las versiones españolas, pero en las inglesas sí, que habla mucho de la cuerda roja. Por ejemplo, cuando Rahab escondió a los espías y los salvó en aquel tiempo de tribulación, sacándolos por la ventana con una cuerda roja. Lo que es un tipo precioso exactamente del sacrificio de Jesucristo, como nos sacó en todo este mundo de tribulación y nos libró al reino de su amado Hijo, ¿no? Y como de la cuerda roja por la que Rahab hizo descender a los espías de Israel, pues va siguiéndose. Hay como relatos en que sale en otras partes con otros profetas la cuerda roja. Y siempre se está exactamente refiriéndose al sacrificio, al derramamiento de sangre, a lo que consiguió, lo cual no es fácil de entender. Es decir, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo? Pero las cosas de Dios son perfectas, justas y santas. No tenemos que entenderlas, eso va después, con la luz que Él va dando. ¿Y por qué fue necesario? ¿Por qué fue? Por su justicia. Pero sí, tenemos que tener esa iluminación suya para ir viendo la grandeza que tiene. Esa es otra de las grandes cosas que nos ha ocurrido. O sea, nunca llegar a tener convicciones muy fuertes, como antes, que pensábamos que sabíamos algo y de ahí no salíamos, porque hemos ahora aprendido que esto que tú sabes por detrás tiene una riqueza mucho más grande de lo que pensabas. Esto también nos hace mucho más humildes cada vez que pensamos que sabemos algo. Por ejemplo, hoy he empezado un estudio que es el orden divino. Desde el principio, Él ha tenido su orden, es maravilloso. Se me ha ido el santo al cielo. ¿De qué estaba? De las cosas, por ejemplo, exactamente, de las cosas que venimos a saber, pero él dice, aquel que piensa que sabe algo no sabe nada como conviene. Y es por ese motivo, porque podemos tener un pequeño entendimiento, pero sobre ese pensamiento, pues, la riqueza que tiene por detrás es maravillosa. Entonces, por ejemplo, la palabra mundo, que tiene mucho que ver con esto de el estudio que estoy ahora traduciendo, el orden de Dios, sobre todo en la relación de los hombres y mujeres. El apóstol Juan utiliza la palabra mundo en un contexto muy diferente que el apóstol Pablo. Es curioso, porque Juan dice, por ejemplo, tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A través de Juan nosotros vemos que la cuestión de la salvación es muy amplia, mucho más de lo que nosotros podríamos haber pensado o imaginado. No, Él murió por los impíos, Él murió por los pecadores. Es decir, que Él consiguió esta salvación de una manera universal. Sin embargo, Pablo utiliza, y es la misma palabra, cosmos, no améis el mundo. Es cierto. Y mismo Jesucristo dice que aunque estemos en el mundo, no somos del mundo. Por tanto, aquí no hay discrepancia ninguna. Dios realmente ama al mundo y ama a todas las personas del mundo sin acepción. Pero quiere que efectivamente
sobre todo la Iglesia del Misterio, ponga sus ojos donde tiene su verdadera ciudadanía. Esto es precioso, porque si nosotros nos quedamos con la convicción de que tanto ama Dios al mundo, pues vamos a amar al mundo y comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero no, lo que es hermoso es ir haciendo el cuadro general que nos va haciendo el Padre, que siempre es mucho más amplio de lo que podíamos haber pensado a primera vista. Y eso es maravilloso, eso es... siempre estamos aprendiendo, siempre estamos viendo cosas nuevas, siempre estamos viendo ángulos, puntos de vista que engrandecen. Y esto tiene mucho a ver cuando vemos los títulos de Dios. Es impresionante. No solo el Todopoderoso, no solo el Shaddai, no solo Jehová, sino el Padre, el Hijo, el Espíritu, y materiales. También tiene títulos materiales. Cada uno tiene su foco puesto en algo particular suyo, y todo nos enseña. Y esto es, la riqueza de Dios no se agota nunca. La gente lo supiera, estaría, como él dice, que va a acabar todo el mundo. O sea, hincada sus rodillas para que les enseñe, ¿no? Pero es verdad, es maravilloso. ¿No? Como siempre aprendes algo más, y cuando aprendes, ves ese pequeño puntito más, parece, para nosotros se abren los cielos, es tremendo, para nosotros es inmenso, ¿no? Y creo que te deja ver un poco el infinito, ¿no? De lo que hay detrás, que no alcanzamos porque no está disponible, no es para nosotros ahora mismo saberlo, ¿no? Pero sí te da ese anhelo y ese deseo de conocer siempre un poquito más, ¿no? Porque te produce ese gozo del que estaba hablando antes, ¿no? Que realmente no depende de las circunstancias, sino es totalmente de Dios, ¿no? Es un don. Sí, y sobre todo es eso, nos rebaja mucho, que es muy bueno. Yo veo grandes ventajas en cuando estamos para abajo. Es decir, todo lo contrario que enseña el mundo, la autoestima y la buena no vale de nada, es solo aire. No, Es momentáneo, es pasajero, es que como viene se va, o sea, lo que decía antes, fluctúa mucho, de pronto estás efervesciendo ahí muy alto, a lo mejor en una euforia, pero es esto, es completamente pasajero, como decías antes, ¿no? La palabra esta es pasajero, y realmente es que es todo pasajero. Y en esta línea te quedas, ¿no? Te rumias, porque te das cuenta de que esto es un momento, es en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y es lo que de alguna manera anhelamos, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Es que, ya te digo, o sea, comenzamos a ver lo que es la humildad que trae este Cristo dentro de nosotros. Es decir, de una manera natural, sin tú proponértelo, ¿no? Como hace la religión, pues se lo proponen, voy a hacer mejor, mañana voy a ser mejor que hoy, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro. Qué bueno es que lo haga Dios dentro de ti y que no procures tanto, porque Dios dice que no cambia nada. Es decir, nuestra vieja naturaleza no cambia. Por eso es que es un día arriba y otro para abajo. O sea que cuando entendemos todo esto es maravilloso. Ocupamos de una manera natural la humildad que tiene Cristo dentro de nosotros, ¿no? Y eso es precioso. No, es muy bueno. Mismo, fíjate, ahora me estaba acordando lo que estaba escribiendo en esta traducción, ¿no? Los propios filósofos se daban cuenta de esto. Y algunos de ellos tienen frases impresionantes, como solo sé que no sé nada.
es una frase filosófica. Y es porque se daban cuenta de este tal autor por detrás que tenía, o sea, no se podían comparar. Y sin embargo ellos, para compararse, cambiaron la verdad por su mentira. ¿Entiendes? De una manera consciente, además. O sea, que ellos sabían, pero, que se quede ahí, que nos... Es lo mismo que hizo Israel, o sea, viendo todas las señales que hacía y viendo que las habían escrito los profetas y sabían las escrituras lo que tendría que hacer y dejar de hacer, aun comprobando que era efectivamente Dios hecho carne, pues lo crucificaron. O sea, es increíble, es así. Las corrientes de este mundo es casi más complejo en un momento dado mantenerte. Es que sales al mundo y es que el mundo entero es que está vacío, es que está negro. O sea, no hay nadie que crea. O sea, todo lo que escuchas es tan hueco, tan desolador, tan vacío, que como decías, ¿no? Que realmente no interesa, es que no interesa. Estos son tesoros que valora, pero que ya en la postre, pues, que a mí ya me cuesta mantenerlo, ¿no? Con lo cual es lo que me enfoco en mantenerlo para mí, ya está, ¿no? Sí. Sí, justo antes de que nos conectásemos, estuve viendo un programa precisamente pues de todo como, no sé, se habla cada vez más, pero de la invasión alemana en Rusia, de cómo los rusos no tenían ejército, eran muy pobres y en muy poco tiempo los alemanes llegaron a 20 kilómetros de Moscú y las atrocidades que hacían tú decías, madre mía, el hombre no tiene límite en su naturaleza caída, y estamos llenos de testimonios. ¿Cómo es posible que nos engañe el hombre viejo y pongamos los ojos todavía en algún político o algún filósofo? No, son todos depravados, ciertamente. Lo único que paró aquella invasión, que hubiera sido igual que con Polonia, hubiera sido de días, es que se hizo el invierno. O sea, llegó el invierno cuando estaban a 20 kilómetros de Moscú. O sea, el hielo, porque había temperaturas de 30, 40 grados bajo cero, impidió que los carros de combate avanzasen, no tenían las ropas adecuadas, comenzaron a morir de frío. Ahí los rusos se dieron cuenta que estaban en ese estado de calamidad. ¡Bum! Atacaron en ese momento y los rusos todavía fueron más depravados que los alemanes, haciendo atrocidades y después llegaron a Berlín. Es decir, y la meta que tenían era dar cabo del amor propio de los alemanes, o sea, las violaciones, las pillajes, y los rusos solo querían llegar antes que los americanos y los ingleses, para ser ellos los que se dijese que ganaron la guerra. Y cuando llegaron a Berlín, o sea, las atrocidades fueron de tal orden que no dejan atrás a Hitler en los campos de concentración, en todo aquel terror que vimos. Y todo esto lo miramos, son testimonios que la historia nos
hoy que tenemos estas nuevas tecnologías que consiguen hacer las películas que antes se veían muy mal, ya se llegan a recuperar y ponerlas en color y son verídicas. Es decir, que el hombre tiene todos los testimonios para reconocer lo que Dios dice, que ciertamente la mancha del pecado es muy profunda y que precisa. Cristo vino para quitar el pecado del mundo. Y ciertamente esto es maravilloso, la urdimbre, como le llama la palabra, ¿no? Por eso dice que es curioso, esta imagen de las manchas en una camisa de lino blanca es preciosa, porque imagínate, ¿no? ¡Buah! Que te llenes de salsa de tomate. ¡Buah! Y es increíble cómo se... Y si vieses, y también me venía a la mente el proceso para quitar la mancha. El proceso es meterlo en la máquina de lavar la ropa y ahí lleva un tabefe, lleva un tratamiento durísimo la ropa. Pues es lo que Dios nos dice, que tenemos que ser perfeccionados por el sufrimiento. Yo no sé. Pero sí que es cierto que nos vemos ya fuera de este mundo, fuera de todas estas influencias y deseamos cuanto antes que aparezca ese estado eterno en que todo lo que Él se propuso, ser Dios, todo en todos, esto es algo que maravilloso. Y qué bonito también comprobarlo en la naturaleza, como las estrellas, el sol, todo esto, toda la creación inmoral funciona perfectamente. De ahí que este estudio diga Dios todo en todos, será ese pleno funcionamiento, en esa armonía con el Creador. ¡Oh, qué cosa más increíble! Y ciertamente es ahí donde van todas las cosas y mientras tanto, él dice, soporta conmigo todo este frío que estás pasando, porque es muy frío el tiempo, es muy duro. Y se afirma en las Escrituras. Por eso la gente no va a las Escrituras, para que no sea, dice la palabra, para no ser reprendidos, porque ciertamente nosotros cogemos una página del Antiguo Testamento y vemos, y es muy crudo como Dios nos dice las cosas. Pero si vemos un programa como este que acabo yo de ver, no deja de ser igual de crudo, porque es testimonio de lo que hay a nuestro alrededor. ¿Cómo no nos vamos a sentir frustrados? ¿Cómo no nos vamos en el hombre viejo a sobreponerse muchas veces del nuevo? Y nuestro Dios lo sabe. Nuestro Dios lo sabe, por eso dice, no hay ninguna condenación. Yo te entiendo, yo comprendo por dónde estás pasando y ciertamente el haber permitido que esta pequeña luz te deje ver un poco de mí, pues es natural que deseando ver mi obra acabada, pues te sientas triste, te sientas apático, te sientas... Y además, eso se debería enseñar a los niños, que no es la felicidad lo que aquí encontramos, sino que hay ciertamente un estado de tristeza y apatía que es normalísimo. Y tal vez pudiésemos enseñarles cosas más prácticas. Sandra, ya está. Dale. Es que no, para rematar llegué y en la casa no hay luz, entonces tengo poquito batería. Estaba diciendo que, bueno, pues lo que alcancé a escuchar, porque por carretera se fue la señal. Una de las cosas que, obviamente, que sin reconocer que estamos pasando por este valle de lágrimas, que nuestro Señor Jesucristo es el que va delante de nosotros, es que ya por lo menos no sentimos o por lo menos yo no sentimos ese miedo con el que está
prácticamente cundido el mundo, porque ahorita todo el mundo es temor, miedo, angustia por todas las situaciones que están sucediendo y ahora, como decía, no he podido ver ese video no he tenido tiempo de ver el video de Amir sobre el cambio climático, que hay un video que él dice que el cambio climático, otra, ¿cómo era? Otra religión, algo así, como Es con, una nueva religión mundial. está con un científico él, ¿verdad? Sí, sí, él está como con un científico, no lo he podido ver, pero yo creo, pero pues pienso que debe ser porque ahorita el tema es el cambio climático y el cambio climático y la gente está angustiada, está preocupada, está no sé qué, fuera de eso que la guerra, que va a llegar la tercera guerra, bueno, o sea, todas las cosas, preocupaciones, angustias, bueno, todo eso, pero en este momento yo, como también le decía a Charo en un audio, gracias a Dios, eh, yo me siento reposada en ese aspecto, ¿no? Me siento muy reposada en el sentido de que simplemente estoy esperando es obviamente el llamamiento y pues obviamente y las situaciones que todos los días, porque es como tú dices, Juan, yo alcancé a escuchar un momento cuando tú decías, cuando vamos a dormir es que descansamos y eso, o sea, refiriéndose al dormir normal cuando nos vamos a la cama a descansar, pero a veces hasta los sueños, uno al otro día amanece, uy, pero es que tuve un sueño más feo, más horrible, bueno, en fin, pero igual independiente de eso, yo como hija de nuestro padre, lo único que tengo es agradecimiento con él porque realmente al ver yo como persona a mi alrededor y ver a todas estas personas tan angustiadas, tan ansiosas, tan de todo, bueno, la maldad y bueno, todo esto, y yo digo, Padre, gracias. Gracias por todo esto que nos has dado hasta ahora, por pertenecer a este cuerpo, por tener la oportunidad de compartir con mis hermanos como esto que estamos haciendo, o así sea un mensaje, una palabra, o ese sentir que tenemos ni siquiera cuando nos comunicamos, como decíamos con Juan, porque siempre estamos en mente, siempre estamos en ahí, vivos, como entrelazados, como el cuerpo, como un cuerpo que se conectan los brazos, las piernas, el corazón, bueno, absolutamente todo, así lo siento. Y, y entonces es cuando, pues obviamente con los ojos de Cristo, empiezo a ver la magnificencia de toda la creación, de lo más mínimo, lo más pequeñito, y pues con eso me quedo, ¿no? Porque es la tranquilidad y el reposo que me da cada uno de los pasos que doy en este valle de lágrimas. Sí, es verdad. Es igual que comenzamos a decir. Para mí, cuando me voy a la cama, el apagar la luz, el enfocar a Cristo, la nueva creación, el recordar la palabra, es muy sencillo y sírveme de mucho consuelo eh, para mantener esa, esa visión cuando me levanto, pero luego también distingo efectivamente por las influencias de los cinco sentidos, pues que la mente se va para un lado, se va para otro. Y digo, padre, qué difícil es. Y él dice, no te preocupes, porque mismo con esa dualidad y ese conflicto, yo no te he dejado nunca de enseñar mis cosas. Eh, Nunca te he dejado de dar esa pequeña luz que va en aumento hasta que el día sea perfecto.
Y no hace falta sentirlo siempre. Eso es lo que digo, ¿no? Ciertamente los sentimientos son muy transitorios, son muy pasajeros y nos han enseñado a vivir por estos sentimientos y eso no ha sido nunca nada positivo, porque en mi palabra está escrito ciertamente que en este mundo tendréis tribulación. En este mundo el que quiera seguir a Cristo va a tener este conflicto entre las dos naturalezas, no solo con las circunstancias de fuera, sino en vuestro propio interior. Y esa batalla para mí es necesaria. Tú no la entiendes muchas veces, pero para mí es necesaria. Y lo que es cierto, es, también ya lo hemos comentado varias veces, es que miramos atrás a nuestra vida de cristianos y se han producido muchas transformaciones en muchas cosas. Yo le llamo los frutos del Espíritu, es decir, la humildad que trae este nuevo hombre, viendo la grandeza de Dios, es como una fórmula matemática. A medida que Dios se engrandece, a nosotros nos empequeñece, lo que es muy bueno. Y esto es lo que dice nuestro Dios, esto es que nuestro hombre exterior se va desgastando poco a poco y al desgastarse, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Lo certifiques tú o no, muchas veces no somos capaces. Por eso, porque tenemos ese sentimiento abrumador de la oscuridad, en fin, de todo, pero es precioso cuando el Padre nos justifica en Cristo, cuando nos deja ver que es verdad, que el deseo que tú tienes es de tener a Cristo, de mantenerlo. Es normal que veas en tus miembros otra ley que se rebela contra Cristo. De ahí que nos damos cuenta, el miserable de mí, nos vemos más predispuestos a desvestirnos del hombre viejo, querríamos que fuese ya y que solo viviese esta nueva creación en nosotros y esto es lo que se va a producir efectivamente, pero hasta entonces, qué bonito, porque vi en este trabajo que estoy comenzando a hacer cómo se produce la transformación. Cuando él dice, somos transformados de gloria en gloria. Es transformado de gloria a gloria. Es decir, una era la gloria de la ley que perece, efectivamente la que tienen los religiosos, voy a hacer esto, me voy a proponer, voy a conseguir, y todo esto queriéndonos ganar el favor de nuestro Dios, y entonces repudiamos la gracia. Esa es una gloria, pero a gloria es exactamente la de la gracia de nuestro Dios. Y donde está el Espíritu de nuestro Dios, allí hay libertad. Entonces, ¿cómo se da esta transformación? Y esto también nos ayuda a pasar estos momentos que tenemos en que no nos explicamos por qué, parece que hemos perdido el gozo, parece que hemos perdido todo. Sabemos que está ahí Dios, por supuesto. El salmista decía que era como si él se escondiese su rostro, como hace un padre jugando con el niño, ¿no? Que parece que se esconde y el niño se queda todo asustado, ¿dónde se ha metido? Eso nos ocurre a nosotros, sabemos que el Padre está por ahí, pero como que no vemos su rostro, ¿no? Y esa transformación es muy interesante, que he visto un poco más de luz en aquel versículo que dice
que nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Y esto es precioso porque es contemplación. Es decir, nosotros cuando nos proponemos vivir en este nuevo hombre, en este espíritu, debemos contemplarlo. Es decir, es maravilloso, o sea, el solo mirarlo, eso es lo que está escrito en la palabra que también ayuda a nuestra transformación. En Primera de Juan dice, porque le veremos tal como Él es. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad de contemplarlo en la obra interior que ha puesto en nosotros, que es Cristo dentro, pero no deja de ser contemplarlo. Es como ciertamente miramos un espejo en nuestro rostro natural y nos vemos, pues también podemos mirar como en un espejo a cara descubierta el rostro suyo, es decir, su presencia dentro de nosotros, sin más. Es decir, ¿por qué digo esto? Pues porque es muy fácil caer en las vanas repeticiones. Me decía el Espíritu hace poco tiempo, ¿cómo es posible? Hay algunas veces que digo, y me sirve de consuelo, ponerme a recordar versículos de Romanos 8, de Romanos 12, de Efesios, pero no quiero que sean vanas repeticiones. Lo que hemos hecho antiguamente, en todas las situaciones somos más que vencedores, y me repetía aquello 50.000 veces, no se turbe tu corazón, no tenga miedo, no se turbe tu... Pum, 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 pum. Como si eso fuese a transformar mi corazón, y eso no es cierto. Es decir, es verdad que el Espíritu nos inspira la palabra viva y no la letra muerta, pero también hay una predisposición nuestra para retener lo que nos va enseñando, y esto es una cosa que solo su gracia nos puede enseñar, esta balanza que hay entre las dos cosas, ¿no? Esto es lo que estamos aprendiendo y no es sencillo, pero para el Dios no hay cosas imposibles y es el que nos muestra todas estas cosas, ¿no? Y me venía al pensamiento que es como esto de dar gracias. Por ejemplo, hay muchas familias que comienzan a comer y yo recuerdo en mi casa era... siempre la misma fórmula. Siempre lo mismo. Ahora no me estoy acordando, pero recuerdo cuál era la frase que nos hacían repetir todos los días, ¿no? Y decía, no, yo el agradecimiento que pido es cuando imagínate que estás con mucha sed. Y coges una naranja de aquellas y la exprimes y te la bebes. El placer que te da recuerda el gran amor que tuvo nuestro Dios poniendo el fruto de la naranja cuando tienes tanta sed. O sea que no es algo que tú te propongas, es que te sale el agradecimiento natural. Esa es la verdadera adoración. En vez de las cosas, bendito Dios y Padre que nos ha dado de comer hoy el pan, venga, a comer, pum. Y así se va cayendo en el rito, en la fórmula, en lo exterior, y se olvida el hombre interior, ¿no? El hombre interior es el que tiene sed, se come la naranja. ¡Oh! ¿Te acuerdas de Dios de una manera diciendo qué cosas más agradables ha hecho en la naturaleza? Y como esta, tienes cantidad de cosas, ¿no? Como Sandra cuando habla de pasear por aquellos bosques y va viendo aquello y el aire que respira, el olor que te viene. Todo esto, claro que nos recuerda al Padre.
Pues de igual manera podemos contemplar a cara descubierta la gloria del que tenemos dentro y eso nos va transformando, que no tiene que ver con sentimientos. Muchas veces nos frustra que no lo sintamos y Dios dice, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, es este crecimiento auxano, que es el crecimiento de las plantas. Es como yo todos los días salgo aquí a la baranda de mi casa después de tomar un café, me encanta fumar un cigarro en la baranda y veo las plantas que tiene Teresa en la baranda y las veo siempre iguales. Pero si alguien deja de venir a casa y 4 o 5 meses, esa persona sí que ve el crecimiento. Pues nuestro crecimiento es exactamente igual. A Dios no, Dios no quiere cosas compulsivas. O sea, nuestro Dios es un Dios, el tiempo de Dios es un tiempo muy sabio. Y nosotros vamos al tiempo que nos han impuesto las modas de los hombres y las prisas. Y no, las cosas de Dios son lentas, muy sólidas y muy eficaces, ¿no? Y ciertamente que hay un reconocimiento de esa transformación que va llevando, si eso es necesario y Dios lo sabe. Y este tiempo en que estamos juntos, como me ocurrió cuando estuvo Dolly en Madrid, Dori en Madrid, pues de toda la semana, aquella media hora, 3/4 de hora, fue de una calidad impresionante, por eso, porque las cosas fluían como ahora estaba Sandra diciendo, somos un mismo cuerpo. Era la primera vez que nos veíamos físicamente, pero fue como si estuviéramos toda la vida, porque es cierto, es como Dios hace las cosas, sus cosas invisibles. Esto es un privilegio, tener esta percepción. Es maravilloso y en nosotros igual, podemos no sentirlo, pero sí que lo va confirmando y en este tiempo en que estamos juntos, pues muy eficazmente. Una pregunta. Dices que somos 14, ¿no? ¿Hay 14 personas de verdad conectadas? ¿O estamos nada más que nosotros? No, no estamos solo nosotros y creo que el usuario invitado es mi mamá. Ah, no, lo digo porque me encantaría que participara la gente, escucharles también sus corazones, no sé, que... Sí, lo que pasa es que en este momento en Colombia son como las 5 de la tarde y la gente está trabajando. Entonces llega, por eso es que los martes hacemos la reunión a las 7, que ya más o menos las personas han llegado a la casa. Porque pues cuando yo vivía en Colombia, por ejemplo, yo a las 7 jamás llegaba a la casa, yo llegaba después de las 8 de la noche, porque y más viviendo en Bogotá, los trancones, el bus, bueno, mejor dicho, de todo. Entonces, pues es difícil, a veces, la vez pasada se conectó Amparito, pero porque estaba de vacaciones, pero ya Amparito entró a trabajar, entonces, y todos ahorita están como en el trabajo, entonces sí, pues desafortunadamente no se pueden conectar como más, pero, pero bueno, pues como decimos nosotros, igual Claro. nosotros también, los martes, bueno, ahorita empezamos el martes y un jueves cada 15 días nos reunimos como para un compartir de corazón, o sea, como para que hablemos, bueno, pero ese lo hacemos también a las 6 de la tarde de Colombia, que son pues como la 1 de la mañana acá. 6, sí, y pues también te queda difícil. Pero lo que yo decía era, nosotros conectarnos, puede ser el mismo jueves u otro día, no sé, a esta misma hora. Genial, genial, genial. Sí,
fantástico. Ahí Sí, estoy de porque acuerdo. lo que decías, es que no tiene nada que ver, es como un oasis en el desierto, ¿no? O sea, realmente, y el compartir que tenemos es que trasciende todo lo que es el ser humano, o sea, las relaciones que podemos tener con el resto de la gente, ¿no? Es muy especial, es corazón, corazón, o espíritu, espíritu, todavía más si cabe, ¿no? Es muy diferente. Sí, tienes toda la razón. Yo, por ejemplo, me siento precisamente porque como no tenemos, pues sí, nosotros tenemos obviamente la conexión con nuestro Padre, bueno, con nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu también, vamos a la palabra, oramos, bueno, lo que sea, pero a mí siempre cuando nos conectamos, para mí es algo maravilloso, porque igual sentimos vivo en ese momento, más vivo de lo que normalmente estamos sintiendo el cuerpo. Entonces, para mí, claro, es maravilloso estar en conexión también. Absolutamente. Sí, es verdad, es verdad. Es algo, como os digo, sale solo, es muy sanador. Y me venía al pensamiento como Jesucristo era igual, podía pasar. Y además, cuando eran demasiadas multitudes, se ponía a hablar en parábolas, porque iban buscando más el pan de la tierra que el pan del cielo, y él conocía perfectamente el corazón, conoce todo lo que hay dentro de nosotros. Y él estaba interesado en los individuos, ahí era cuando él pasaba más tiempo, por eso vemos los relatos de los dos que iban a camino de Emaús y que estaban llenos de tristeza por todo lo que había ocurrido y él se pone a andar con ellos. Qué maravilla, qué precioso. Eh, y le pregunta, entonces, ¿eres tú el único forastero que no sabes lo que ha ocurrido en Jerusalén? Como este hombre que era poderoso en obras, nosotros pensábamos que él iría a ser el rey. Y él les llama tardos de corazón y les comienza a enseñar las escrituras de los profetas y cómo se tenía que cumplir todo el padecimiento y cómo todo eso lo entendieran o no, como nos pasa a nosotros. Pero tenía que cumplirse y después como los quita, o sea, se larga, él desaparece. Y ellos decían, no arde en nuestro corazón, no ardía cuando nos abría las escrituras. Esto es lo que ocurre con el Padre, y esto lo hacía él con los individuos, no lo hacía muchas veces con las multitudes. Sí, alimentaba a todos, lo cual tiene mucho que ver con la salvación. Él daba de comer a 5.000 o a muchos más, ¿no? Pero a los mismos después les reprendía, diciéndole que solo les seguían porque procuraban el pan de la tierra y no el pan del cielo. Otra cosa muy bonita que estoy viendo, muchas veces leía las escrituras, sobre todo el libro de Hechos, y hay muchos versículos que dicen, y la iglesia aumentaba en número y todos los que creían estaban juntos y decía, Padre, el propósito del libro de Hechos era ciertamente que Israel se arrepintiese. Y aquí comenzamos a ver multitudes,
a volverse para ti. En el día de Pentecostés se volvieron 5.000. Vamos viendo los apóstoles expandiendo su palabra y muchos creyendo. Y la verdad es que me vino, tú tienes que leerlo, entonces vas a ver cómo caen todos en la parábola del sembrador. Creyeron muchos, pero parte de la semilla cayó junto al camino. Y como no la entendieron, pues vino el maligno y les quitó la palabra. Otra cayó entre espinos y ciertamente creyeron y eran con mucho gozo, como dice estos que caen en el espino, la recibieron con gozo, pero así que vino el primer momento de prueba, pura y simplemente se separaron, y eso no es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es mudar de sentido. Tú estás aquí, ciertamente cambias el sentido. Si vas para el lado derecho, ahora ya vas para el lado izquierdo y te vas separando, te va separando de este mundo, es así mismo. Eso es, y te va acercando para él. Esto es arrepentimiento. Entonces sí que comenzamos a comprender cómo aquella multitud que aclamaba Hosana, Hosana, y echaban sus mantos cuando él entró en Jerusalén, y le dieron esas manifestaciones como si fuese el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y poquísimo tiempo después era la misma multitud que estaba diciendo crucifícale, crucifícale, porque así son las multitudes. Esto es lo que habita en el corazón del hombre, porque ciertamente se deja llevar por sus impulsos emocionales. Basta ver un partido de fútbol para ver emociones. Si quieres, ves a un estadio para ver cómo es. Con la cosa más tonta, que son 22 personas corriendo atrás de una pelota. Y sin embargo puede haber un estadio con 100.000 que se ponen locos. Y yo no sé si habéis estado. Yo he estado en alguna vez que es horroroso, los insultos, y es impresionante, porque esto es lo que vemos en las Escrituras, sobre todo en el Evangelio de Juan. Es increíble cómo hay momentos en que y creyeron, y y entre las mujeres de Atenas y entre estos, pero luego venían los de la circuncisión, le cambiaban la película a los que habían creído y los apedreaban a los discípulos. Por tanto, es cierto que vemos y en creer, sí, creer, pero todos caían ciertamente en uno de estos sitios donde cae la simiente, unos junto al camino, otros entre espinos, y la ahogaron, otro en sitios que no tenían mucha profundidad, ¿entiendes? Es decir, sí, cogen la palabra, le dan, pero como no tienen profundidad, se seca, venido el sol, y no, o sea, ¿cuál es la buena tierra? La buena tierra es Cristo. La buena tierra es cuando nosotros leemos todo lo que hay de edificante en la palabra, no nos lo adscribimos a nosotros mismos, porque vemos que somos exactamente igual que el resto de la humanidad. Lo adscribimos es en esta nueva creación. Esa es la tierra buena. Y esa es la tierra única que produce fruto. La de la otra está próxima a ser quemada. Es así mismo. Y cuanto antes, Padre, cuanto antes, para que salga el nuevo hombre. Y esto es precioso también porque
no entendían la palabra cuando veía el libro de Hechos y creyeron 5.000 y crecía la palabra y era... Pero no, tú lo vas leyendo y el Espíritu nos va recordando. No, ciertamente creen muchos y es cierto. Si preguntamos a las personas, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Ahora, tú haces a Cristo Señor de tu vida. ¿Es eso una pregunta consciente y con el trasfondo que tiene Señor mismo de tu vida? O sea, tú le sirves, él manda en tu vida, él te dirige. No, 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 eso no. Decir, nuestro Señor Jesucristo como Salvador, sí, eso sí lo admite la humanidad y menos mal. Es precioso porque yo lo pienso cada vez más. Esto no estamos haciendo otra cosa, sino dejando salir a Cristo en nuestra vida y Él nos va llevando a la posición en que vamos a acabar eternamente. ¿Entiendes? O sea, tú puedes ser con toda la libertad del mundo, ser el dueño de tus decisiones, de tu vida, de todo, absolutamente todo. Pero si no permites que Él te lleve a la posición a que vas a ocupar eternamente, pues por supuesto que cuando estemos en el bema y que cada uno reciba su recompensa de parte de Dios, pues muchos serán avergonzados. No podrán decirle nada a nuestro Señor porque ellos propios van a reconocer que ciertamente aquí en su vida han ido tomando esa posición. Claro que nuestro Dios es justo, santo y bueno y cualquier posición en ese estado pues será maravilloso. Pero es precioso que entendamos que tiene resultados el dejar vivir a Cristo por nosotros y que no depende en absoluto, es todo lo contrario, es anulándonos a nosotros mismos que permitimos que Él viva en el sitio. Y Él dice, los lugares celestiales y para reinar conmigo. Yo no me hago bien una idea de que podrá ser eso, pero conociendo a mi Padre Celestial, o conociendo un poquito ahora de su amor, de su poder, de su capacidad para llevar a cabo todo lo que se propone, sé que será maravilloso. Como digo, o sea, nada tiene que ver con las posiciones humanas. Pues vamos a mirar a los demás para abajo. Todo lo contrario, todo lo contrario. Para Dios las posiciones más sublimes son las de servicio. Lo que yo creo es que vamos a tener ciertamente una capacidad de servicio que no nos podemos imaginar. Es decir, esto es lo que estoy ahora escribiendo, el orden de Dios, el orden. Y ese orden es igual que cuando, si somos idólatras, si ponemos imaginaciones nuestras antes que a Cristo o a Dios, entonces sufrimos las consecuencias, nos deterioramos, nos degradamos a nosotros mismos. Nos ocurre, como dice en Romano, fueron degradándose hasta lo más bajo. ¿Entiendes? Pues exactamente igual sucede. Si dejamos... ya se me ha ido otra vez el santo al cielo. Tiene que ver con esto de... el orden. O sea, Dios ha establecido un orden. Y ese orden que Él había hecho en el principio se echó a perder con la entrada del pecado. Así mismo. Y cuando el hombre, pues queriendo ser como Dios, él era el que decidía lo que era lo bueno y lo malo.
sin ser enseñados por Él. Y entonces, cuando perdemos, es decir, cuando nos adscribimos el orden que Dios nos da, las cosas funcionan bien. Pero si ese orden, igual que con la idolatría, es falso, también sufrimos las consecuencias. ¿Qué tiene que ver aquí con el orden? O sea, el ejemplo máximo es Satanás. Satanás sabemos por Isaías que intentó cambiar ese orden. Él dice, subiré a las alturas, entre las estrellas de Dios, que son los 4 seres vivientes, pondré mi trono y seré como el Altísimo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Ciertamente estaba diturpando el orden que Dios le había dado, que era un orden maravilloso. Pero el cambiar este orden trajo consecuencias como las que conocemos en las Escrituras. Trajo consigo todo este caos que tenemos. Esto es igual en el mundo de la humanidad. Es decir, varón y hembra los creó. El que tú digas el hombre es igual que la mujer es igual que el hombre, es estúpido. Estás quitando el orden de nuestro Dios. Es tan hermosa la variedad. Es tan hermoso lo que hay en una mujer como lo que hay en un hombre. El intentar hacer la igualdad en algo en que Dios ha puesto un orden precioso. Fijaros que cuando Él dice, antes de decirle a la mujer que se sujete a su marido, Él dice, sujetaos los unos a los otros. Sujetaos los unos a los otros. Y como decía Charles Wells, yo puedo ser la cabeza, pero ella es el cuello. La cabeza se mueve por donde el cuello quiere. Esto es precioso, es decir, lo que tenemos que comprender cuando vemos estas cosas en la palabra es que Dios tiene su orden. Y dejando ese orden, las cosas se van degradando. Entonces, ciertamente, la mujer y el hombre pierden su posición y se van juntando hombres con hombres, mujeres con mujeres, se van haciendo travestis, se van haciendo no quiero género, se van haciendo más y más y más y más y más degradante. No, todo, absolutamente todo en los planos de nuestro Dios tiene su orden y es perfecto y ciertamente el salirnos de ese orden trae consecuencias a cada uno. Esto es algo lógico. Sucede con la idolatría y sucede cuando no admitimos el orden que nos da Dios, que nos pone Dios. Entonces, ¿cuál va a ser el orden en que nos coloque nuestro Padre? Él dice que sí, eso depende de tú permitir la obra de Cristo dentro de ti y Él te lleve al sitio que te ha puesto. Y ahí le llama estar predestinado desde antes de los siglos. No quiere decir que lo obtengamos ya, no. Lo que Él sí conoce desde antes del tiempo es quién lo iría a permitir y quién no lo iría a permitir. Es verdad, es así mismo. Por eso hay arcángeles, por eso hay querubines, por eso hay absolutamente todo. O sea, cada vez más vemos este orden precioso de Dios. Y es como podemos ver en la naturaleza y nos enseña una mariposa o un gusano. No querría ser un león, sino que está muy satisfecho siendo gusano. ¿Entiendes? Pues es precioso. ¿Perdón? Muy buena comparación, así de sencillo y así de real, ¿no? Así de sencillo, y es verdad que está clarísimo en todas las epístolas.
tanto los apóstoles de la circuncisión como los de la incircuncisión, todos dicen ciertamente no te pierdas tu premio, no le permitas a nadie, ni a filosofía ninguna que te quite este premio. ¿Cómo nos lo quitamos? Pues sustituyendo a Cristo, viviendo por nuestros propios razonamientos o las ideas de aquel o las ideas de este o qué sé yo. Y es curioso porque cuando leemos en Filipenses que Pablo dice, yo no sé si todavía lo he ganado, es precisamente porque él tenía la misma batalla que nosotros tenemos y podemos llegar a cansarnos al punto de desmayar y no perder la salvación, pero sí perder la posición. De manera que todo esto es muy bueno, orar al Padre para que nos dé descanso, y Él sabe que lo necesitamos, ¿no? Pero no lo escribe Pablo en Filipenses por escribir o porque era muy humilde no, es que no lo sabía. Y conociendo la historia de Israel, conociendo que sus propios hermanos habían sido idólatras y sus padres en la palabra y cómo había acabado todo. Así que él se miraba y decía, no sé si todavía no lo he conseguido, solo en Timoteo, cuando le quedan ya pocos días antes que le cortaran la cabeza. Ahí es que dice, Timoteo, yo ya he acabado. Por lo demás me espera la corona. Y bueno, cuando Dios lo repite tanto, aunque no entendamos qué es esto de la corona, Él le da muchísima importancia. Y es un incentivo grande para nosotros también mantenernos tranquilos, contemplándolo, no haciendo otra cosa, sino contemplándolo y sin apoyarnos muchas veces en los sentimientos porque nos engañan. No, continuar firmes, por eso lo repite tanto, estar firmes en la libertad con que Cristo se ha hecho libres. Cristo, siempre Cristo, qué bonito. Él es el que ocupa cada vez que sale una responsabilidad nuestra, nos pone para abajo. No, esta obra es suya. Esto no es tu obra, ni la obra de nadie, esta es la obra suya. Y solo eso es un reposo maravilloso. Bueno, yo voy a tener que dejaros. Es una buena hora. ¿Alguien quiere compartir algo más? ¿Cómo hacemos esto ahora de la grabación? ¿Esto se queda grabado así o...? Sí, lo ¿Sandra? estoy grabando, Juanlu. Ahí pone que está grabando. Sí, está grabando. Y ahora, si yo salgo, sé que... Nada, ¿Cómo pues, es? ¿no? Yo para mí también me quiero retirar. Va bien. Muy bien. Sandra, ¿Y me parece alguien quiere...? que está por ahí, ¿no? ¿Perdón? Sandra, me parece que no está. Se le ha debido tener la luz. ¿Sandra está con nosotros o no? Parece que no. Pienso que tampoco. Bueno, Charo, ¿quieres orar entonces y terminamos? Pues Dios Padre, gracias te damos por cómo nos podemos mantener en ti, Padre, firmes y arraigados a pesar de que estamos en este tiempo donde lo malo es bueno y lo bueno es malo, en tanta confusión y en tanto negritud y tanto oscuridad, pero queremos estar agarrados a ti y no soltarte, Padre, porque ¿dónde vamos a ir si no es contigo, Padre Santo? Y queremos más de ti, te tiramos del manto para que nos sigas enseñando tus cosas, Padre, dándonos tus mimitos, tus regalitos, tus algodones, tus caramelos, Padre, para podernos gozar en ti y esperando a que el día sea perfecto. Gracias te damos porque somos tus hijos y porque nos has conocido desde antes de la fundación del mundo, Padre. Qué grande.
y qué bonito y qué privilegio sin merecerlo. Con gracia. Te damos tantísimas gracias por ello, Padre, por haber sido también escogidos. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, Charo. Ha sido un placer enorme. Y bueno, la verdad es que en el espíritu estamos siempre juntos, pero sí, hace, como decía Sandra, muy bien. Este tiempo es maravilloso, es sanador. Un abrazo, Charo. Y bueno, y a la otra convidada, no sé quién es, pero bueno. Un abrazo. Que Dios te bendiga. Hasta luego.